No te pasa nada, abuelo, vamos. No. Ándale, abuelito, vamos, ¿sí? Vamos, pero tú tienes que poner el ejemplo. Bueno. Este invierno sigamos su ejemplo. Hay que vacunarse contra la influenza estacional. Quiérelos mucho, cuídalos más, vacúnalos. Acude a tu unidad de salud con tu cartilla. La vacuna es gratis. ¿Ya ves? No se siente nada. Nada. Gobierno de la República. ¿Tienes una queja o denuncia de algún servidor público? La Contraloría General del Estado pone a tu servicio el número gratuito 01800 Honesto. Marca al 01800 466 3786 y utiliza esta herramienta para presentar tus quejas y denuncias. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Todos los derechos para todos los migrantes. Te recibimos con los brazos abiertos. En la Cámara de Diputados nos importas y por eso queremos garantizar tu derecho al libre tránsito, a la seguridad de tu persona y a la de tus bienes. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Pues ya nos dio calor, ya nos pusieron a ¡Qué buen bailongo te aventaste! No, pues aquí gracias a los muchachos y muchachas, a esta representación de Brasil aquí en La Paz, en el Carnaval de La Paz, que como bien lo decías, iban desde el año pasado, nos están visitando acá, y pues les damos la más cordial bienvenida de nueva cuenta. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. La Loli es así como que... Sí, no, ya aguántenme. O sea, cuando los tiene uno viendo aquí todo este talento dancístico, dice uno, no solo el talento, la condición que bárbaras y bárbaros. No, es lo que le estaba diciendo fuera de cámara, que me impresionan con esos tacones y yo con estas botas. Exacto. Ahí ya estoy dando las tres. Ahí como que un close-up ahí al tacón. Sí, para al tacón, que por favor. Y todavía, y no nada más se dan los brincos, ¿no? ¿Vieron los brincos que se dieron? No nada más eso, la sonrisa que nunca se les cayó de la cara. Fabuloso. Bueno, pues bienvenido, Renato, tú que le entiendes un poquito más allá al español. ¿Qué te parece que primero nos presentes acá a las chicas y chicos? Claro que sí. Platicamos. Aquí de mi lado, Ariana Rodríguez. Bienvenida, Ariana. Miriam Viso. Muy bien. Y Andrea Luis. André. Perfecto. Y bueno, pues acá quedan chicos que por cuestión de espacio ya no los pudimos tener, pero que los vimos en esta participación musical. Exacto, qué bárbaro, el ritmo. No, tremendo. Te mueves porque te mueves. Exactamente. Y bueno, ¿cómo se han sentido, Renato, en esta participación en el carnaval? ¿Cómo los hemos recibido los No, nos recibieron muy bien. La verdad ya nos sentimos en casa, de verdad que ya es el segundo año que venimos y de verdad nos sentimos muy a gusto aquí en la ciudad de La Paz. Excelente. El carnaval, ¿cómo lo han visto? Digo, obviamente el de Río de Janeiro es el emblemático de nuestro continente, ¿no? Y bueno, pues estamos distantes, pero ¿cómo han sentido el ambiente festivo? Pues la verdad muy bien. O sea, la gente disfruta muchísimo también la fiesta aquí en Baja California. Y la verdad, sentimos el clima de Brasil, la verdad, con el cariño de la gente, con toda esa alegría, el calor también, o sea, todo contribuye mucho para que agarramos también la fiesta. No, qué bárbaro, la verdad que como caballero uno agradece esta belleza brasileña, porque lo veíamos siempre por tele, mi Loli, así como que estas escuelas de samba, Écola de samba, y veía uno estas imágenes, y decía uno, hombre, pues ¿cuándo podremos ver este nivel de belleza? Hay que reconocerle al ayuntamiento que ha hecho este gran esfuerzo y que podemos tener bellezas como ustedes, damas, la verdad que qué gusto, le han dado pues otro sabor a esta fiesta del carnaval. Ay, muchísimas gracias, para nosotros es un honor estar aquí con ustedes. La verdad es un poquito así como, nos da mucho gusto porque traemos la cultura de nosotros. Exacto. Hay gente que no sabe lo que es el carnaval, la gente cree que es solamente salir bailando, ¿no? En Brasil sí se hace una competencia entre escuelas y sale un ganador, entonces es muy grato
que podemos venir a otro país e enseñar un poco de la cultura, un poco de lo que hacemos, ¿no? Entonces eso es muy, muy grato y la verdad agradecemos muchísimo a la gente de La Paz que nos recibió con los brazos abiertos, la verdad. Y que nos sigan invitando. No, pues, hombre. No, por supuesto. Nosotros que se queden a vivir aquí. Si es por cuestión de nacionalidad, pues no hay problema. Créanme que va a haber muchos que se van a todo juntar. fuera como un sacrificio de ir al registro civil y... Vamos, a pronto, ¿no? ¿Cómo no? Sí, Andrea puede decir un poquito de las mujeres se quedan locas cuando ven, porque tenemos más bailarines que por cuestión de tiempo no pudieron Quiero venir decirles todos. En ese tema, Lolis, tú lo estabas platicando, no digas que no, pero en el Facebook es impresionante. Exacto. Puro comentario de que chiquito papá, los brasileños. A ver, así como le tomaste foto, le tomaste video, a ver, y ahí anda pasando el video y la foto de los muchachos y muchachas, por supuesto, que también hay que reconocer que las chicas... La verdad. Estoy nervioso. Y eso porque estoy lejos, imagínate. No, ¿qué nos platicas? ¿Qué tal las damas? Son aventadonas las paseñas, ¿eh? Sí, muy aventadas, muy cariñosas, muy amables. Es importante. ¿Qué te dicen? A ver, enséñame el yoga bonito, te han de decir. No, quería aprender a sambar. Lo más importante es sambar y aprender y conocer la cultura brasileña. Pero muchas gracias ahí a todos los de Baja California, La Paz y recibirnos. Pues van a seguir hoy, Lolis, nuestros queridos amigos de Brasil. Se quedan unos días más, se van de inmediato. ¿Qué viene? No, hoy es el último día en el desfile y regresamos mañana. Mañana, sí, ya. La realidad ya empieza el año para nosotros. No, pues la verdad que un gusto. Y como bien lo decían, no solo la belleza, sino que nos compartan de su cultura. Además, un pueblo que en el caso de los mexicanos, pues siempre los hemos estimado como un pueblo hermano. Digo, les ganamos en la última final. Tenías que sacarlo. No, deja el mundial. Ahí viene la confederación, ahí se la van a mainar. Seguramente. Pero bueno, la verdad que agradecidos nosotros de que estén por acá con nosotros y pues no sé si un mensaje final a todo el público, a todos los aficionados ahí a esta belleza brasileira, una invitación para que estén con ustedes. Sí, quiero agradecer a toda la gente de La Paz, de Baja California, por la invitación a los brasileños, que nos sigan invitando siempre, y quiero invitar a todos, hoy en la noche sigue el desfile y sigue la fiesta en Carnaval La Paz. El carro 19. El carro 19, por favor. Sí, no, porque por ahí se andan confundiendo ahí con el del arco. Nada que ver con el del arco. Los últimos. Renato, de igual forma, mensaje final. No, nada más, solo tengo que agradecer a todos, pues nos han tratado muy bien y esperamos regresar el próximo año, seguro que ya es nuestra prioridad regresar al Carnaval de La Paz. Excelente. Excelente, de igual manera. Bueno, pues agradecer a ustedes de Mediodía también, muchas gracias por la invitación y que la gente continúe viniendo a la fiesta con nosotros. Carro de 8, no, ay, no es cierto. Carro de C9, yo creo que es el más contento de toda La Paz porque la verdad, de hecho, ayer nos quedamos sin zapatilla y que sacamos la zapatilla y el piso. Así mero. Así mero. Pues al estilo paseño, ¿no? Por algo. La tarrajada, luego nos dicen. Hasta uno. Y mandar un beso a los otros bailarinos que no pudieron venir también y a los otros músicos porque somos muchísimos. Sí. Exacto. Y también, Lolis, hay que agradecerles de verdad a todos los miembros de esta agrupación brasileña porque desvelada, cansados de la bailada de ayer y la verdad nos hicieron este gran honor de estar aquí. Y que además lo vuelvo a decir con una sonrisa que va. Yo ahorita estuviera así. Oye, según supimos ahorita, el manager dijo que te iban a incorporar ahorita, que tan buen baile que diste. No creo, la verdad, faltarán muchas prácticas, pero pues a ver, igual y para el próximo año a lo mejor también ahí andamos. Chanza. Pues ahorita, Andrea, también mensaje final ahí para el público, porque pues, las damas, como no, también lo piden. Sí. Mira, agradecer a toda la gente que nos recepcionó muy bien y que siguen divirtiendo muy bien, sin peleas, sin violencia, sin nada, y que siga igual el carnaval. Y agradecer también mis amigos que están ahí, Vampeta, el Alexandre, el Memo, se cuida. No sean manchados, pues cómo. No se vale. Yo les tiraría, pero besos a estas damas.
el número de teléfono, no sé, alguna otra cosa, pero huevos no. Ahí la solicitud para nacionalizarlas, eso, les van a estar tirando eso, hombre. El anillo de bodas, no sé, no manchen. Algo más amable, algo más bonito, flores, no sé, tantas cosas que le pueden abrir. Y las flores es muy buena idea. Que nos tienen flores, mejor. Claro, y luego se acerca el 14 de febrero, día de San Valentín. Ya se van de regreso, se llevan con sus florecitas a gusto. Exactamente. Pues agradecerles de verdad, el agradecimiento también para todo el equipo del 14º Ayuntamiento de La Paz, para los organizadores, que les estuvimos ahí y dale, y afortunadamente nos dieron esa atención de poder tener aquí este grupo de hermanos brasileños, así que gustazo, y acuérdense, 5:30 de la tarde, el último desfile. El último desfile, y ya hoy, el día de hoy se cierra ya estas fiestas del carnaval, y qué mejor, ¿no?, que volver a ver. Hombre. Qué bárbaro. Yo le digo, entre nervioso y entusiasmado. Así que vaya a compartir ese tipo de emociones al Carnaval La Paz 2013, hoy 5:30 de la tarde. Hoy parte nuevamente de Márquez de León, entiendo, de Márquez de León hacia el pues esta zona. Exacto, así que pues ahí lo dejamos con esto. Vamos a ir al tema del off-road. Le tenemos unos videos que nos quedan pendientes ahí del off-road. Y mira, por cierto, tenemos una serie de cortesías que gracias a Gilberto Lucero Jr. Podemos tenerlas hoy, parte del trabajo que lleva a cabo con Rigos Production. Lo dejamos con este video de off-road y regresamos con más aquí en A Mediodía.